Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos en el lanzamiento de este proyecto que acabo de lanzar. Este es nuestro primer programa del proyecto que se llama Placer Consciente, un proyecto de Verónica Maza Bustamante, su servilleta, ya me conocen bien. Y bueno, es un proyecto que surge en este año de pandemia, en la que dejé, debido a la pandemia, de colaborar en los medios de comunicación donde durante muchos años estuve, pero que no me quitó como el deseo, sobre todo de seguir hablando con personas, haciendo entrevistas, conociendo sus mundos y uniendo aquellos temas que siempre me han gustado, ¿no? Yo me defino como una exploradora de temas tabú. Y justo en esta línea quiero seguir explorando todas las posibilidades en el mundo y en las personas, pues de hablar de estos temas que comúnmente no se hablan en los medios tradicionales de comunicación por muchas razones, ¿no? Y que pues yo me he dedicado a explorarlos muy felizmente y que siempre me ha gustado compartirlos con ustedes. Entonces, gracias por acompañarme. Espero que encuentren interesante esta propuesta de Placer Consciente. Y vamos a arrancar con un programa buenísimo porque tengo un invitado de lujo y vamos a hablar sobre un tema que además me fascina. Entonces, bueno, nuestro tema de arranque del día de hoy, con el que me van a dar la patadita ustedes y nuestro invitado también, pues tiene el título de El cine de David Lynch y la conciencia, porque se cumplen 20 años del estreno de la película Mulholland Drive, esta película mítica considerada una de las mejores del siglo XXI ya, dirigida por David Lynch, quien además está cumpliendo 75 años por estos días. Entonces, pues le quiero dar la bienvenida a mi querido amigo Mauricio Montel Figueiras. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Verónica. Gracias a quienes nos están viendo y quienes se van a ir sumando a este programa. Y me da mucho gusto ayudarte a inaugurar este nuevo espacio. Yo creo que espacios como este hacen mucha falta, sobre todo como lo que acabas de mencionar, en estos tiempos de pandemia, en que además pues los medios tradicionales ya se han saturado, ¿no? Se han hipersaturado, estamos todos también saturados, pero espacios como este de mayor libertad, de mayor capacidad de diálogo más suelto, de mayor soltura, pues le vienen muy bien a esta época de pandemia. Ay, pues bienvenido, Mauricio, muchas gracias. Tú también haces una labor semejante buscando medios donde puedas compartir pues todos tus intereses, y en este coincidimos porque pues tú, desde que platicamos la vez pasada presentando tu libro, del que hablaremos más adelante, mencionamos que los dos somos seguidores de David Lynch. Cuéntame, Mauricio, ¿cuándo, cómo y dónde fue la primera vez que tú tuviste contacto con el cine de David Lynch o la figura de David Lynch? Bueno, como tú dices, primero que nada, pues sí, Lynch está cumpliendo ya 75 años y pues es ya, a nadie le cabe duda, salvo a los sangrones que dicen que es un cineasta sobrevalorado, que es un artista sobrevalorado. Bueno, a nadie le cabe duda, salvo a esas personas que no nos interesan, de que es uno de los grandes cineastas, punto, que existen, y para mí también artista visual y artista sonoro, porque sabemos que Lynch también trabaja mucho dentro de la música, es un artista multidisciplinario, y mi primer contacto con él, lo recuerdo perfectamente bien, fue por una de las películas de él que más me gusta, que es Terciopelo Azul, de 1986, y recuerdo perfectamente bien, vi esta película en mi ciudad natal, en Guadalajara, en unos cines que yo creo que ya no existen actualmente, y recuerdo claramente la impresión y el impacto que me dio ver esta película, Terciopelo Azul, y sobre todo la sensación que me provocó al salir del cine, ¿no? No sabía bien a bien qué acababa de ver. Sabía que había visto algo para mí fundamental en mi vida como espectador de cine, como cinéfilo, y no solo eso, sino algo que me iba a cambiar el modo de ver el cine. Y tal cual, a partir de ese, pues de ese evento, así lo puedo llamar, ese evento, ese parteaguas en mi vida como cinéfilo, fue cómo empecé a seguir a David Lynch. Terciopelo Azul es una película que he visto infinidad de veces. Son el cine de Lynch, creo yo que es uno de estos eventos, uno de estos artefactos
cinematográficos que cambian y se van modificando y van creciendo a medida que los vemos. Cada nueva vista de una película de Lynch le añade capas a lo que ya habíamos visto. Y esto me ha pasado con Terciopelo Azul, ¿no? Una película, como sabemos, muy enfocada específicamente en el voyeurismo. Hablaremos de esto también más adelante. Lynch tiene una gran fascinación por las patologías, por las ciertas, si pudiéramos llamarle así, desviaciones sexuales. Yo no diría tanto desviaciones, son parafilias, como se les tipifica en psiquiatría, y Lynch es uno de los más expertos exploradores de estos terrenos pantanosos y oscuros. Quiero decir también que me parece que Terciopelo Azul es, para quienes todavía no han visto nada de David Lynch, es como una buena puerta de entrada para su cinematografía, porque pese a que es una película muy compleja, tiene una narrativa aparentemente lineal, aparentemente, o por lo menos en la superficie, muy transparente, ¿no? O sea, corre muy bien la historia. Sin embargo, como ocurre en el ya mítico principio de la película, en los primeros minutos, donde estamos viendo estas tomas idílicas del pueblo donde se va a desarrollar la acción, donde todo el mundo está feliz, donde hay flores, donde hay pajaritos, donde la gente ayuda a cruzar a los niños de la escuela, salen de la escuela y hay gente que los ayuda a cruzar, en fin, está por abajo la cámara de Frederick Helms, se va metiendo a partir en una de estas escenas idílicas al subterráneo, ¿no? Al subterráneo del jardín, donde el jardín, si la memoria no me falla, del padre del protagonista, donde él está regando el jardín, este hombre ya mayor, y tiene un ataque que lo hace derrumbarse, y cuando la cámara de Frederick Helms sigue a este personaje, nos va a meter en el submundo del jardín, que va a ser obviamente la representación del inconsciente y de lo que vamos a estar viendo, de ese submundo oscuro que acecha debajo del mundo luminoso. Sí, qué buen recuerdo. Fíjate que yo también recuerdo mis primeras veces con Lynch. Yo creo que fue un ciclo de cine en los cines de Ciudad Universitaria, ¿no? Del Centro Cultural Universitario, que era un ciclo de Lynch, y fui y me lo eché junto con mi queridísimo amigo Fernando Rivera Calderón, que íbamos en la UAM Xochimilco. Y bueno, pues recuerdo que vimos Eraserhead, que fue la más perturbadora para mí, sí, ¿no? Porque era así como, o sea, ¿qué? ¿Cómo, cuándo, dónde, por qué? ¿Y qué onda con el bebé pollo? Y todas esas cosas, como yo les decía, ¿no? Al hijito. Vimos Salvaje de Corazón, que me pareció monumental, una de las mejores historias de amor que en aquel momento había visto, ¿verdad? Era joven, luego he visto otras muy buenas también, incluso el mismo Lynch, pero me encantó y me tocó justo la época en la que surgió Twin Peaks, ¿no? La primera temporada de Twin Peaks, claro, como esta serie que además modificó el esquema que teníamos de la televisión, ¿no? Y yo, como estudié las ciencias de la comunicación además, pues era como algo que nos dio muchísimo de inspiración y para compartir y para hablar, ¿no? Pues ojalá y la gente que nos está viendo en Facebook nos pueda contar. Cuéntenos cuál fue su primer encuentro con el cine de David Lynch. Vamos a ir sacando aquí sus comentarios. Ya tenemos aquí algunos saluditos. Hola, mi querido amigo. Besos, abrazos y saludos. Mira, nos están saludando también desde la editorial Turner, que es nuestra editorial, porque, bueno, pues luego les cuento del libro de Mauricio y hasta del mío, pero... Y del tuyo también, claro. A todos que nos apoyan tanto y nos permiten además explorar todas nuestras propias locuras, ¿no? Entonces, bueno, ese fue nuestro acercamiento, Mauricio, con el cine de Lynch, pero luego llegamos, y estoy segura que tú también viste esta película ya como en pantalla grande, ¿no? Bueno, no, dime algo. Quería entrar a Mulholland Drive y yo recuerdo que la primerita vez que la vi fue en DVD porque no salió, según recuerdo, la película inmediatamente en México y se empezó a vender la película, el DVD, en las tiendas que antes había, ¿no? En Tower Records, estas tiendas que había de discos, de películas, y yo la primera vez que vi la película fue en mi casa, ¿no? En ese DVD.
y ya después la estrenaron en el cine. ¿Sí fue así o no? Creo que también, ahora estoy tratando de recordar, pero creo que sí, creo que tiene razón, creo que no llegó directamente o llegó quizá a alguno de los ciclos de la Cineteca, estoy queriendo, muy probablemente sí llegó al ciclo de la Cineteca, pero a veces ya sabes que también hay ciertas películas que se desfasan en los mismos ciclos de la Cineteca, pero sí yo recuerdo, o sea, sí vi Mulholland Drive en pantalla grande, pero no recuerdo si fue la primera vez que la vi en pantalla grande o, como tú bien dices, en DVD. Lo mismo me ocurrió con la película inmediatamente anterior a Mulholland Drive, que es Lost Highway, de 1997, que eso sí recuerdo perfecto, me la mandaron, vivía yo acá en la Ciudad de México, yo llegué acá a la Ciudad de México en el 95, y la película, como digo, es del 97, entonces un muy buen amigo de Guadalajara me consiguió el DVD, el VHS pirata, VHS. Sí. Y yo recuerdo que, bueno, pues era como casi tenerlo así en mis manos, y recuerdo también la impresión que me causó ver esa película. A mí es una película que me perturbó muchísimo, muy, muy profundamente, y la vi ese mismo día 2 veces. O sea, la vi al mediodía y luego se me ocurrió volver a verla en la noche. No pude pegar ojo esa noche, después de ver Lost Highway 2 veces el mismo día. Sobredosis así. Sí, no, una sobredosis de Lynch en el mismo, imagínate, ¿no? Como un shock, ¿no? Sí. Y un dato curioso, ahora que mencionaste Wild at Heart o Salvaje de Corazón, que también coincido contigo que es una gran historia de amor muy al estilo Lynch, por supuesto, una historia torcida, una historia llena de recovecos, de zonas oscuras, como es el amor también. Y dio la casualidad de que años después de haber visto Wild at Heart, yo empecé a leer al autor de la novela en que se basa Wild at Heart, que es Barry Gifford. Y por azares del destino, por otro amigo que conocía a Barry, terminé por volverme muy amigo de Barry Gifford, ¿no? Mucho después, o sea, primero vi la adaptación de Lynch de su novela de Wild at Heart, después vi Lost Highway, donde Lynch y Gifford trabajaron el guión, o sea, es una idea original de los dos, y posteriormente pude conocer a Barry, ¿no? Y pues es un personaje sensacional, me parece uno de los grandes escritores estadounidenses contemporáneos, y justamente Lynch, o sea, esa mancuerna que hallaron los dos, específicamente en Lost Highway, me parece como de las mejores duplas de trabajo entre un escritor y un cineasta en el cine contemporáneo, ¿no? Claro, y algo que hay que reconocerle también a Lynch es la genialidad con la que escoge su elenco, ¿no? Actrices y actores en cada película son, pero que de verdad parece que estaban ya predestinados, ¿no? Y pienso en Lost Highway, en Patricia Arquette, en Bill Pullman, ¿no? Como, o sea, Patricia la amé en esa película que, como por acá comentaba Alejandro Perea y tú, ¿no? Es bastante siniestra. Yo creo que para mí, junto con Eraserhead, es de las más perturbadoras de Lynch, pero que creo que también estas actrices y actores que protagonizan sus películas son parte de su gran magia, ¿no? Hasta el changuito de la última, apenas ayer vi esta última, Jack, ¿cómo se llama? Jack, lo que Jack dijo, ¿no? Sí. Exacto, que se la pueden ver en Netflix. Está si no han Netflix. checado, es una que lanzó el año pasado David Lynch, mostrándonos además cómo más allá de la pandemia, pues su creatividad es realmente como el sostén de todo, ¿no? Porque ahí solo era pues un set chiquitito con un changuito al que luego le dobló la voz, ¿no? Sí. Y es toda una historia de detectives, ¿no? Una historia negra redonda en 16 minutos. Entonces, si no lo han visto, véanla. ¿Cómo se llama, Mauricio? What Jack said o What Jack knew, ahorita no recuerdo lo que dijo Jack o lo que sabía Jack, algo así. Pero lo pueden buscar así como David Lynch y aparece ahí en Netflix, ¿no? Sí, porque además es interesante que las películas de Lynch no las encuentran, ¿no? No están en Netflix, no están en Prime. Twin Peaks está en Prime las primeras 2 temporadas y la tercera pues está en Netflix porque se estrena en Netflix. Pero las películas las estuve buscando y no las encontré. Pero bueno, mi querido Mauricio, no sé si te parezca bien que empecemos a hablar ya específicamente de Mulholland Drive, presentándole a quienes nos están acompañando el tráiler de la película. Va, adelante. Muy bien.
Entonces déjenme, esto es así como ya saben cómo soy yo, que yo le voy haciendo, yo le voy controlando todo. Este programa no está patrocinado, ni tenemos productor, ni tenemos nada. Exacto. Solo los invité, el invitado y yo. Entonces, de pronto va a ser un poco rudimentario, pero pues es lo de hoy, ¿no? O sea, es algo orgánico. Entonces vamos a compartir la pantalla. I can't believe it. I'm just so excited to be here. I'm in this dream place. This one comes highly recommended. Dream place. What are you doing? Get out of the car. Yeah. The girl is still missing. What's wrong? I just don't know who I am. I wonder where you were going. Mulholland Drive. Come on, it'll be just like in the movies. We'll pretend to be someone else. Silencio. This is all an illusion. You want to know who you are, don't you? Where's this going? Mulholland Drive. It's been a very strange day. Getting stranger. Silencio. Yo decía, bueno, a ver tú qué opinas, Verónica, y también qué opinan nuestros amigos que nos están escuchando, viendo. Decía que es una de las películas más sencillas de Lynch de comprender, no más sencillas porque es muy compleja, es muy dura, es muy violenta, es muy oscura como todo lo de David Lynch, pero lo que a mucha gente como que se le, pues, no quieren, de repente la atención del espectador contemporáneo está acostumbrado a que le den todo como Gerber en la boca, ¿no? Entonces Lynch exige más del espectador, exige más de su público, y por eso me gusta tanto él. Y lo que ocurre con Mulholland Drive es que es una historia partida en dos, ¿no? Son dos hemisferios unidos por hagan de cuenta como un cerebro, por así decirlo, así lo visualizo, y en medio está esta línea que en realidad es un gozne que une los dos hemisferios, ¿no? En el primer hemisferio, que es donde como inicia la película, es en realidad el hemisferio que tendría que ir al final. Es decir, lo que hace Lynch en esta película es invertir el orden de los factores, ¿no? Es sí una operación muy compleja, pero a la vez también muy sencilla y por eso descontrola tanto. El primer hemisferio es el hemisferio del sueño. Ahí están los sueños, misterios y secretos, ¿no? Del título horrible en español. Y el segundo hemisferio de la película es el hemisferio de la realidad, ¿sí? Entonces lo que hace Lynch es, como digo, invertir los valores. En vez de realidad y luego pasamos al sueño, es del sueño a la realidad, ¿no? Y ese gozne, o esa línea que divide los dos hemisferios del cerebro, está dada por esa secuencia que aparece en el tráiler que acabamos de ver, que es cuando van las dos protagonistas, interpretadas por Naomi Watts y Laurelena Harring, a el Club Silencio, que es un típico lugar lynchiano que está justo en esa frontera entre la vigilia y el sueño, ¿no? Y a partir de ahí, de esa secuencia que es para mi juicio, una de las grandes secuencias jamás filmadas, es cuando se rasga la película y entramos al otro hemisferio, que es el que tendría que estar al principio, ¿no? Y exacto. Es, ¿verdad? No sé, digo, ¿tú opinas igual que es esta idea que tengo de que se invierten los valores? Claro, opino exactamente lo mismo, y eso es lo interesante, porque además la primera parte, la del sueño, digamos, es más larga, según yo, ¿no? O sea, dura más en la película, y todo cambia, además, la paleta de colores, los nombres, la forma, y después vas entendiendo. Creo que una de las cosas más interesantes de Lynch es como esta exploración de lo onírico, por un lado, o sea, del sueño, y por otro lado, y ya hablaremos más adelante de esto, de la cuestión de sus estudios en la meditación trascendental. Exacto. Y de cómo él entiende la vida basado pues en todas estas cuestiones de las escuelas hinduistas, ¿no? Donde hablamos además de una realidad aparente,
y una realidad interna, digamos, ¿no? Que sería en este caso la real. Y Lynch, pues trabaja mucho también con estas ideas. Y entonces lo interesante también es que, ¿quién es el soñador, no? Que de alguna manera es una de esas preguntas que nos hacemos mucho en el hinduismo. De quién es el que está soñando esta vida que estás aparentemente viendo, ¿no? Y entonces creo que en Mulholland Drive, pues como tú dices, se puede ver como una historia lineal muy bien, y es el sueño de Naomi Watts, que en realidad ella es Diane, a la que andan buscando, ¿no? En el sueño. Y que cambia el personaje, cambia la realidad, tiene tu cerebro, porque además fíjate que qué interesante tu metáfora que hiciste de que de alguna manera la película es como el cerebro con sus dos hemisferios, y el cerebro del espectador tiene que hacer ese switch de alguna manera cuando ve la película, porque entonces tienes que entender y decir, Camila es esta, Diana es esta, Betty, pues who knows, no existe Betty, ¿no? Y además, como en el sueño, pues uno ni siquiera controla sus sueños, ¿no? Este mundo onírico. Y entonces el personaje de Naomi Watts, pues se ve como una persona súper inocente, que acaba de llegar con muchas ilusiones, ¿no? Con muchas cosas, cuando, pues en la segunda parte nos damos cuenta que es, como tú le llamas, una persona totalmente celópata, ¿no? Que pues está obsesionada con el personaje de Laura Elena Harring, que en realidad es Camila, ¿no? Y cómo, bueno, al final nos damos cuenta también que vive en este estado de depresión absoluta, ¿no? Encerrada en el departamento, y que, bueno, termina muy mal. Muy, muy mal. Sí, y fíjate que ahora que mencionabas esto, y bueno, para seguir con el tema onírico, y me interesa que ahondes en esto de la meditación de Lynch, que para él es, como sabemos, y tú lo sabes muy bien, esencial para su vida, esencial para su arte, esencial para todo, ¿no? Pero hay un detalle que quiero mencionar, ya que mencionamos también Twin Peaks, y que es esto que se logra después de ver varias veces las películas de Lynch, y es que hay una conexión entre Mulholland Drive y Twin Peaks muy sutil, y ocurre justamente en el antro, fabuloso que se llama El Silencio, el que les decía, donde es un beat así rapidísimo de que van entrando Naomi Watts, eso es posible verlo si uno le pone pausa, obviamente, van entrando al teatro Naomi Watts y Laura Elena Harring, y al momento de sentarse pasan junto a Laura Palmer y a la otra chica que fue también víctima junto con ella en Twin Peaks. O sea, están ahí sentadas Laura Palmer y la otra víctima de feminicidio de Twin Peaks. Ahorita se me escapa, Ronette Polaski se llama, que es la que finalmente, perdón, a ella no la matan, ella es la que finalmente sobrevive a esa noche espantosa que tienen en el vagón de tren Laura Palmer y su amiga. Ahí, exactamente, aparece toda golpeada y nada más como en negligé, toda, pues, obviamente violada, etcétera, muy violentada. Y entonces esta chica, que es la sobreviviente, y Laura Palmer, que pues no, obviamente no sobrevive más que en el plano onírico del agente Cooper, aparecen en Mulholland Drive en ese minutito, esos segundos que comento, ¿no? En el Teatro Silencio. Entonces es muy, muy curioso ver cuando yo leí esto, no es que yo me haya fijado así de inmediato, pero leyendo uno de los tantos textos que he leído sobre Mulholland Drive y que decían lo de algo sobre Twin Peaks en el Club Silencio, me puse otra vez a ver esa escena y entonces sí me fijé muy bien y de repente las veo ahí, ¿no? Fue así como dije, Jesús, no puede ser, ahí están estas dos en este plano, ¿no? Saltaron de Twin Peaks para este plano. Entonces, también me gusta mucho cómo Lynch, de maneras así tan sutiles, va tejiendo toda su obra cinematográfica y la va hilando, ¿no? La va conectando. Exacto. Y luego hay otra cosa que me encanta de las películas de Lynch y que obviamente pues tiene un momento de esplendor en Mulholland Drive, que es el símil al personaje del enano, ¿no? En Twin Peaks, que es el mítico enano que sale bailando y que hablan al revés en este cuarto tan lynchiano, ¿no? Que ya está en nuestro inconsciente colectivo, estos tonos de rojo, negro, terciopelo, cortinas y todo esto como un espacio, un escenario lynchiano, y que en Mulholland Drive está como dividido entre el personaje que está en esta como silla de ruedas en un cuarto que nos recuerda mucho a la habitación roja de Twin Peaks,
y que está hablando y que solo responde con preguntas, ¿no? Además, eso es súper interesante y también lo relaciono mucho con lo de la meditación trascendental y que está vinculado con el vaquero, ¿no? Que en este caso sería el contacto entre esta persona que está en el cuarto rojo con los actores y actrices que están en la historia, ¿no? Que el vaquero aquí es el que llega y dice, tú vas a decir esto porque así es, y, o sea, y no hay de otra. Pero a la vez el vaquero no es el que manda, el vaquero es como el emisario, ¿no? Y me recuerda mucho como a las enseñanzas del Bhagavad Gita y estas cuestiones de decir, pues es que en esta realidad está Ishvara como el controlador y está Brahman como el Dios supremo que no tiene contacto con nosotros porque para eso está Ishvara, que es este controlador que está entre nosotros, ¿no? O sea, que es como ese vínculo. Y a fin de cuentas, ¿qué es Brahman y qué es Ishvara? Pues somos nosotros mismos también, de alguna manera, está en nuestro interior. Entonces yo creo que Lynch, a su estilo total, proyecta como estas ideas que desde hace 30 años lleva estudiando, pues para también decir, seguir como con este viaje del onírico, ¿no? ¿Tú qué opinas de estos personajes como el vaquero, el enano y el patrón? Bueno, exacto, ahí te va, es que lo estaba checando, no estaba haciendo otra cosa, estaba checando, pero no me falló la memoria. El enano de Twin Peaks es el enano de la silla de ruedas. No, pero con bigote, ¿verdad? Ya decías. Es el mismo actor, pero a la vez es el mismo, podría ser el mismo personaje, ¿no? O sea, es el enano pasa, y tú lo acabas de decir, de un cuarto, luego podemos hablar de esto, de las habitaciones de Lynch, que me parecen las habitaciones más siniestras de la historia del cine. Nadie como Lynch es capaz de crear un entorno doméstico tan siniestro y tan macabro. De verdad es un especialista en aplicar la tesis de Sigmund Freud de lo siniestro, ¿no? Lo familiar que se torna extraño. Claro, pero a la vez muy atractivo, ¿no? O sea, es un espacio elegante, bonito, o sea, muy siniestro, como tú dices, ¿no? Muy tenebroso en el sentido de que no sabes qué va a pasar, pero que a la vez pues generó toda una estética, ¿no? En mucha gente, porque también tiene esta parte atractiva. Sí, y hay que también decirlo, Lynch viene completamente del surrealismo. Entonces uno no puede entender el cine de Lynch si no entiende todo lo que entrañó el movimiento surrealista, toda la relación del surrealismo con el mundo onírico, con hablar de una suprarrealidad como la que mencionas que hay en el hinduismo, no ese otro, quién está soñando a quién. Si uno no ve el cine de Lynch desde una óptica o con un lente, por así decirlo, con un ojo surrealista, no lo va a entender. Porque y viceversa, si uno ve el cine de Lynch a partir del surrealismo, va a comprender muchas cosas, ¿no? Porque Lynch se maneja mucho en este terreno de la conciencia, o más bien de la inconsciencia, del inconsciente. Tú lo acabas de decir muy bien, Verónica, estos cuartos de Lynch, como el cuarto rojo de Twin Peaks, este cuarto oscuro de alfombra verde en Mulholland Drive, pues son representaciones del inconsciente. Son representaciones visuales del inconsciente, donde Lynch está moviendo estos especies de, yo diría que son como seres, ideas, ¿no? O sea, sí son seres de carne y hueso, pero también son ideas que se van gestando en esos cuartos del inconsciente, ¿no? Entonces es bien interesante ver a Lynch como desde todas estas, ver todo lo que hay alrededor de él, pues para poder entenderlo mejor y no decir, como decía yo al principio, esta sangronada de que, es que es muy pretencioso, no se le entiende nada. No, pues bueno, ok, pues si no quieres entender, pues no entiendas, pero de eso a que es ilegible, que es incomprensible, que es pretencioso, pues hay un gran abismo, ¿no? Claro, y yo creo que, mira, a veces le ponemos etiquetas como esas, como la de ser pretencioso, cuando no entendemos realmente de qué va el asunto, pero yo creo que cuando nos aflojamos, o sea, aflojamos nuestra mente y nuestro cuerpo y decimos, bueno, voy a ver qué trata de decirme y a ver qué entiendo yo de eso, que es otra parte interesante de Lynch. Por eso yo creo que a quienes nos gusta su cine, podemos ver una y otra vez sus películas, la serie y todas sus creaciones, porque a fin de cuentas, la vida nos va cambiando, ¿no? A cada uno de nosotros. Y de pronto Lynch, el mensaje de Lynch lo podemos ir teniendo de una manera diferente conforme tenemos más o menos más experiencia, más edad,
o más situaciones, ¿no? O más lecturas, o más cuestiones. Entonces, eso es bien interesante. Y también otra clave que me gusta de Mulholland Drive es el cubo con la llave, porque te acuerdas que encuentran una llave en el bolso donde está todo el dinero que cargaba Laura Elena Harring cuando tiene el accidente que la deja sin memoria. Sí. Y entonces llegan al club como son piezas sueltas, ¿no? Y en el club, ¿qué pasa? Que en la bolsita de Betty, que es Naomi Watts, aparece como un cubo. Entonces llegan a la casa de la tía Ruth y con la llave abren ese cubo. Y entonces cuando se abre el cubo es cuando nos vamos, que lo vimos ahorita en el tráiler, como al fondo negro del cubo, y es la transición que decía Mauricio de Mas al despertar del sueño, ¿no? Exacto. Entonces esa es otra de las cosas que Lynch trabaja mucho desde como comparte su visión de la meditación trascendental, como de esta cuestión que en el hinduismo llamamos la puerta sin puerta, ¿no? Cuando finalmente llegas, después de abrir muchas puertas en tu mente y en tu interior, a la puerta sin puerta, es cuando se pone dark y se pone bueno. Y entonces yo siento que de alguna manera, pues en Mulholland Drive esta llave era la llave a la conciencia, justamente. O sea, la llave a decir, ajá, pues esto no es todo lo que tú creías, ¿verdad? Mete la llavecita al cubo y pues buen viaje. Entonces esa es como otra cosa bien chida. Sí, está muy bien lo que acabas de decir, porque efectivamente así es como, bueno, también como yo lo interpreto, ese cubo es el acceso es el umbral, es la última puerta que se tiene que pasar, el personaje de Naomi Watts, para entrar ya a la realidad, ¿no? Y esa llave que se le da son como estas especies, hay todo un asunto con sobre todo en el tema de la hipnosis, por ejemplo, que yo estuve en algún momento en una terapia de hipnosis, es muy interesante porque te hacen que te fijes en un objeto que va a ser el acompañante, tu hilo conductor. Cuando vas bajando estratos del inconsciente y vas bajando cada vez más al fondo de ti mismo, tienes que asirte de un objeto. Y ese objeto en este caso es la llave, ¿no? Entonces cuando se encuentra primero la llave que no sabe en dónde va a encajar, y posteriormente se encuentra ya finalmente el cubo donde encaja finalmente, pues ya, es como ese acceso ya a decir, despierta, viene la realidad, ¿no? Ya, o sea, saliste del inconsciente, del mundo del sueño, para entrar en el mundo de la realidad, ¿no? Que obviamente va a ser peor que el sueño, porque el sueño de Diane, o de Betty, pues, como se llama en el sueño, es un sueño luminoso, sí, con estos elementos oscuros, muy oscuros y que se van haciendo cada vez más siniestros y macabros, pero al final de cuentas ella es, como tú bien dijiste, pues una mujer, el personaje de Naomi Watts, quiero decir, un personaje que llega a Hollywood así con el sueño de hacerla en Hollywood y ser actriz y todo es luminoso, la paleta de colores es muy luminosa en la primera parte de la película y luego ya se va poniendo cada vez más oscura, ¿no? Se va oscureciendo esa paleta de colores. Exacto. Y fíjate que aquí hay un comentario, una pregunta de Alejandro Perea, que voy a hacer una pausita y ahorita seguimos en Mulholland Drive, porque dice, claro, ¿cómo consideran una historia sencilla? A mí me encanta, porque además siento que con una historia sencilla, Lynch se dio como además una pausa de decir, bueno, voy a explorar una historia sencilla, o sea, ¿qué más les voy a contar, no? Es la historia de este hombre que va en su tractor, ¿no? Que es como una hermano. Ajá, sí, pero desde el tractor y todo lo que le va pasando en el camino, y que me parece que es otra forma de narrar de Lynch, ¿no? O sea, son sus mismas ideas, hasta casi que los mismos personajes, pero de una manera mucho más quizá sencilla o minimalista, ¿no? No sé qué opinas tú. Sí, a mí también me gusta mucho la película y yo creo que es una forma de que Lynch dijo, ¿quieren ver que también puedo contar una historia sencilla? Pues ahí va. Y además buena, o sea, además no solo una historia sencilla como cualquiera, sino una historia marcada, como tú bien dices, por varias de sus obsesiones, o sea, hay muchas imágenes en una historia sencilla que responden completamente al universo lynchiano. Está, por ejemplo, para no ir más lejos, como arranca en el jardín del personaje que se va a subir al tractorcito para ir a ver a su hermano. Esa imagen del jardín viene de Terciopelo Azul, sobre todo yo lo relaciono mucho con el jardín de Terciopelo Azul, dije, pues ahí está. O sea, ahí está el jardín de Blue Velvet, nada más que en otra dimensión, por así decirlo, ¿no? Pero sí, también creo que es una película muy bien lograda. La hizo además, si la memoria no me falla, para Walt Disney, o sea, fue el que produjo
los productores son la cadena de Disney. Entonces, bueno, pues fue ese como reto que también creo que se puso él mismo Lynch a decir, bueno, pues ahí les va. Una historia sencilla y transparente y ligera, ¿no? Así es. Coincidimos también, mi querido Mauricio. Oye, volviendo a Mulholland Drive, también esa película tiene una de mis escenas eróticas favoritas en la historia del cine. O sea, no solo dentro de las películas de Lynch, su cinematografía, sino en general, en todas las películas que he visto muchas, esta escena erótica entre las dos protagonistas, ¿no? Que por un lado es como muy inocente, ¿no? Se preguntan, ¿ya hiciste esto alguna vez, no? Refiriéndose a tener un encuentro erótico lésbico. Ajá. Pero a la vez como que no tienen pena, y Lynch no tiene pena tampoco en mostrar los cuerpos. Eso era muy interesante cuando salió hace 20 años la película, con esta entre sugerencia y cosa directa, y una excitación directa, ¿no? Porque te excitas al ver esa escena maravillosa. Entonces me parece también súper complejo, ¿no? Yo creo que junto con esa escena de Mulholland Drive pondría un par de Salvaje de Corazón, de Wild at Heart, donde está Laura Dern con William Dafoe, ¿no? ¿Cómo se llamaba su personaje de William Dafoe? Bobby Perú. Con Bobby Perú, y que están así súper cerquita y con su diente de oro y todo le está echando el aliento y se le está cachoneando, y la otra está pero a punto de turrón, y obviamente pues las escenas con Nicolas Cage, ¿no? Claro. Sí, ¿tú cómo ves la erótica en las películas de Lynch? No, bueno, es otro gran maestro del erotismo. En Lost Highway también hay varias escenas eróticas, sexuales, abiertamente sexuales, pero siempre rodeadas de esta cierto tono, como tú bien dices, a lo mejor específicamente, de inocencia, pero también de cosas siniestras, de ver el sexo como otro umbral para acceder a otra realidad, ¿no? Como ir transgrediendo, por así decirlo, puertas, ir abriendo puertas, ir traspasándolas, y para acceder, insisto, a otros niveles de realidad. En Blue Velvet también, todo el acto voyeurista del personaje principal de Kyle MacLachlan, que como sabemos se convirtió en uno de los actores fetiche de Lynch, es el agente Cooper de Twin Peaks, pero toda esa parte cuando está espiando a Isabella Rossellini, a la cantante Dorothy Valens, pues te transmite de veras, a mí me transmitía, quizá fue una de las cosas que cuando por primera vez vi Terciopelo Azul me perturbó más, esa idea de que te mete a la excitación del voyeurista, ¿no? Del voyeur que está ahí espiando a la mujer que se está desnudando, que se quita la peluca, que luego se pone la bata de terciopelo azul, ¿no? Que es como el fetiche del personaje de Dennis Hopper, que termina, como sabemos, con este acto de una parafilia brutal, con el que uno nunca sabe si es oxígeno lo que se está metiendo él o algo más, muy probablemente es algo más, ¿no? Pero así es como tiene sexo con Dorothy Valens, con todo este acto fetichista, que está el fetichismo tanto en el personaje malévolo de Dennis Hopper y de la propia Isabella Rossellini, y también en el personaje que está viéndolos, ¿no? Entonces ese triángulo amoroso entre voyeurista, fetichista en Terciopelo Azul es muy perturbador y está muy bien logrado, ¿no? Y fíjate que ahora que mencionas el voyerismo, me quedé pensando en Twin Peaks, porque bueno, Twin Peaks tiene 3 temporadas, ¿no? Ya lo dijimos, pero también hay una película que de alguna manera te ayuda un poco es como el Cola Loca, ¿no? Para las temporadas de Twin Peaks, que exacto, en español se llama ¿Quién mató a Laura Dern? No me acuerdo en inglés si es justo la traducción. No, se llama Twin Peaks Fire Walk With Me. Exacto, Fuego Camina Conmigo. Ajá, entonces, ahí en esa película, si no la han visto, pues es como ya la cereza para entender Twin Peaks. Y este personaje de Bob, ¿no? Que en la serie siempre no sabemos si Bob era el papá, si Bob era un sueño, si Bob era la misma Laura Palmer, o qué onda. Y en esa película de Fuego Camina Conmigo, me acuerdo de esas escenas donde Bob, ¿no? Interpretado como por ese personaje ahí todo malévolo y greñudo, está como escondido todo el tiempo en la casa de Laura Palmer, espiando todo, y cuando finalmente se le trepa encima, un poco como lo de
lo que decíamos de Wild at Heart, ¿no? Tampoco es que Laura Palmer se vaya, sino que está ahí también como excitada por este personaje de Bob. Sí, y los dos se llaman Bob, qué curioso, Bob y Perú en Wild at Heart y Bob en Twin Peaks. Y ese personaje de Bob es otro detalle así como de fan de Lynch, que soy, de clavado de Lynch. El actor se apellida Silva, ahorita se me escapa el nombre de pila, pero bueno, la cosa es que Lynch llegó a ese personaje, al personaje de Bob, porque este hombre estaba trabajando en el set, creo que se llama Robert Silva, se llamaba, porque ya murió, pero y le sorprendió a Lynch una vez que lo vio justamente agazapado haciendo algo en el set y dijo, de aquí, vente para acá, o sea, tú eres. Así, o sea, igualito. Esa imagen del tipo así agazapado y que Lynch como que, según recuerdo, entró a una habitación para ver qué estaba pasando y entonces vio al tipo ahí y dijo, no puede ser, o sea, es el que necesito. Y lo convirtió en actor y lo convirtió en este personaje como típico personaje lynchiano que está básicamente acá, por supuesto, en la esfera de la maldad, en la esfera más inconsciente, pero que también tiene como injerencia en la realidad de alguna manera. Es, pues sí, una representación demoníaca, por supuesto, es una especie de demonio que se posesiona, en este caso del padre de Laura Palmer, y lo obliga a cometer estos actos espantosos, ¿no? A violar y asesinar a su propia hija y a la amiga de la hija, ¿no? Exacto. Ay, qué tremendo Twin Peaks, sí. Pero sigue siendo y será, yo creo que toda mi vida, mi serie favorita. No, es una maravilla. La tengo en DVDs y la veo frecuentemente. Bueno, tampoco es que cada semana, ¿verdad? Pero como dice un amigo, son de esas cosas que cada 2 años sí las vemos, ¿no? Exacto. Mauricio, a mí me gustaría que nos queda ya menos tiempo. Digo, sí. La ventaja de no tener ahí anunciantes ni nada es que podemos sí. colgarnos, pero tampoco vamos a aburrir a nuestro público. Claro. Al respetable. Exacto. Platicar contigo de 2 cosas. Primero, bueno, hablar un poquito más de esta cuestión de la meditación trascendental que maneja Lynch. Hablar sobre el arte de la vida y tal vez cerrar con este clip que me mandaste hace unos momentos, el de los Rabbits, y que tiene mucho que ver también con toda la fílmica de Lynch, ¿no? Que pone ahí sus personajes recurrentes. Entonces, bueno, porque a fin de cuentas, este programa o estos lives que voy a estar haciendo tienen por título Placer Consciente, ¿no? Se trata de explorar justamente la conciencia y de darnos cuenta que el placer no solo está vinculado con lo erótico o lo físico, ¿no? O lo carnal y con lo que no se puede controlar, sino que lo podemos encontrar en todas las esferas de nuestra vida y que está a nuestro alcance y que no solo tiene que ver ni con los cuerpos ni con otras personas, ¿no? Sino, como hemos dicho, con nuestro interior en buena medida. Entonces, hace 30 años, David Lynch padecía una tremenda depresión. Y ese es otro de los temas que vamos a hablar antes de cerrar rápidamente, el de la depresión, y Lynch y tu libro, Mauricio. Y entonces, dentro de las opciones que encontró para desafanarse de la depresión fue acercarse a las enseñanzas del Maharishi Mahesh Yogi, que era el famoso Maharishi de los Beatles, el famoso Maharishi que trajo todos estos estudios de India al occidente a través de estos personajes de la cultura popular, como lo fueron los Beatles, Mia Farrow, y después, bueno, continuó David Lynch. Pero como yo siempre he dicho, no deberíamos catalogar a las personas de pronto como el Maharishi por ciertos actos que hicieron, sino por sus obras, ¿no? Y entonces las obras de personas como el Maharishi pues han permanecido. Y David Lynch justo se enfocó a estudiar esta meditación trascendental y encontró ahí la respuesta a lo que buscaba, ¿no? O sea, a salir de la depresión, y a la vez siento que una gran... primero un área de investigación, de comprensión de todo, pero también pues una herramienta muy útil para su trabajo, ¿no? Él tiene una fundación y les voy a compartir aquí para que solo la ubiquen después. Él tiene una fundación que se llama, ahorita les digo cómo se llama Fundación David Lynch para la Educación Basada en la Conciencia.
Yo no sé si quienes nos están viendo saben que tenía esta página, miren, aquí se les vamos a compartir. Pueden encontrarlo, búsquenlo así como Meditación Trascendental, David Lynch, Fundación David Lynch para la Educación Basada en la Conciencia. Y bueno, como podemos ver, ahí él nos dice, la meditación trascendental es un proceso simple, natural, sin esfuerzo, que se practica de 15 a 20 minutos, 2 veces al día, sentados cómodamente con los ojos cerrados. Y es una técnica de meditación fácil, natural y que puede ser muy profunda. Entonces, si quieren saber más como sobre este rollo de la conciencia de David Lynch, busquen esta página, ahí hay muchas cosas que él siempre promueve, porque además estuvo él también haciendo una serie de jornadas por la paz, le llamaba, que estaban basadas justamente en todas estas enseñanzas de la meditación trascendental. Les voy a compartir un pequeño fragmento y déjenme ver si se escucha. Si no tiene subtítulos, y podemos hablar. Tú, Mauricio, dime si se oye el audio. Si no se escucha el audio, podemos ver los subtítulos y comentar tú y yo. Yo te digo, claro. When you read a book, you'll have a golf ball size understanding. When you look out, a golf ball size awareness. And when you wake up in the morning, a golf ball size wakefulness. But if you could expand that consciousness, then you read the book, more understanding. You look out, more awareness. And when you wake up, more wakefulness. It's consciousness. And there's an ocean of pure, vibrant consciousness inside each one of us. And it's right at the source and base of mind, right at the source of thought, and it's also at the source of all matter. And Maharishi Mahesh Yogi teaches a technique called Transcendental Meditation. It's a simple, easy, effortless technique, yet supremely profound, that allows any human being to dive within, experiencing subtler levels of mind and intellect, and transcend and experience this ocean of pure consciousness. This pure consciousness is called by modern physics the unified field. Pues ahí es un poco, lo resume muy bien, aunque es demasiado complejo entender eso, pero pues básicamente, ¿qué es la conciencia sino la vida de verdad, no? Es esta posibilidad de existencia, más allá de lo que nos han dicho que es la vida y que no es comprar coches, tener casas, lucir espléndidos y tener parejas y amantes y todo esto, sino que realmente pues es como buscar en esa conciencia y a partir de esa conciencia justamente actuar, crear, hacer, ¿no? Sí, estaba viendo aquí, ya que hablas de lo de meditación, para quienes nos estén escuchando y que les interese todavía ahondar más en el concepto de meditación de David Lynch, está el libro que en español, estaba buscando el título, en español se llama Atrapa el pez dorado, en inglés es Catching the Big Fish, donde Lynch pues dedica todo ese libro a hablar de su concepto de la meditación e inclusive a dar como una serie de reglas o consejos para meditar, ¿no? Entonces, bueno, para los que estén interesados en esto, en ahondar en este filón muy importante, como hemos dicho, para Lynch, pues ahí está. Saludo yo a César, que nos dice, buenísima la charla de hoy, gracias, César. Alejandro Perea nos está preguntando por acá que si sabemos del material que se llama, ya chequé cuál es, The Missing Pieces de Twin Peaks. Hasta donde sé, yo no he visto este material, pero sé que son pues como retazos que se quedaron ahí en el camino, en el cuarto de edición, y que justamente se llama por eso The Missing Pieces, que ayudan supuestamente a comprender todavía mejor el entramado de la serie. Hay por ahí una caja que yo muero de ganas de conseguir de Twin Peaks con las 3 temporadas, más esta parte de Missing Pieces, más una serie de materiales impresos. Es una caja cara para coleccionistas, pero pues también ahí está, se puede conseguir solo de Missing Pieces y se puede conseguir también como parte de, insisto, esta caja especial para coleccionistas de Twin Peaks, ¿no? Claro, y en Amazon yo he encontrado cosas bien curiosas, incluso el recetario de Twin Peaks, porque ven que estaba claro. En ese restaurante donde se iban a tomar su
Maldito Buen Café y el pay de cereza, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba el restaurante que también en Mulholland Drive hay el Winkies o que qué historia de terror del sueño, que ese es el sueño de Laurelena Harring, como el personaje que está en el callejón de atrás y que es una historia por sí sola, que no tiene nada que ver y que es de lo más aterrador, que estás así, Dios mío, ¿qué hay atrás? Bueno, en ese restaurante, pero en Twin Peaks, se hacían estos pies y yo hasta tengo el libro, nunca he hecho una receta y hace poco dije, ay, bueno, pues ya me voy a poner a hacer las recetas, aprovechando la pandemia, ¿no? El encierro, las recetas, así es que búsquenlo, así se llama, las recetas de Twin Peaks, yo lo tengo en inglés, no sé si está en español, pero se compra en Amazon en digital, entonces, ahí lo van a buscar. Y bueno, justo con todas estas ideas, además de la meditación, que esta gira que les digo del documental, luego voy a poner las ligas ahí en la página en mi página de Facebook. Él hace esta gira a favor de la paz porque él dice, bueno, mientras más personas practiquemos este tipo de meditación, tengamos la vivencia del autoconocimiento y del respeto a muchas cosas, pues vamos a tener paz en el mundo. Entonces, por eso él llamó así a estas jornadas y lo que hacía es que iba a escuelas de cine. Y entonces en escuelas de cine daba conferencias magistrales, ¿no? Con los futuros cineastas para hablar sobre todas estas ideas. Que fíjate, Mauricio, ahora sí que como buenos periodistas que somos, no estaría nada mal investigar de esta gente que estuvo en esas conferencias por la paz de Lynch, quienes han hecho una carrera en el cine y qué tanto les impactó, ¿no? Porque digo, yo viendo ese documental, no estuve ahí, me hubiera encantado estar ahí, hasta tengo cuadernos de anotaciones y anotaciones de todo lo que Lynch dice. Es como un maestro de alguna manera en YouTube de esta cuestión de la meditación. Y a la vez siento que todo esto lo ha trasladado al arte. Y tú me compartiste el tráiler de esta cuestión que tú ya viste, yo no he visto, del arte. La vida... Aquí está The Art, se llama David Lynch, es un documental increíblemente bueno que hacen 3 jóvenes directores. No sé, ahora que lo mencionas, si estos directores trabajaron, a lo mejor fueron de los que participaron con Lynch en estas jornadas, no lo sé. Ahora que lo dices, estoy aventurándolo. Hay que ver, ajá. Pero es un documental que recomiendo muchísimo. Yo lo tengo en esta edición buenísima de Criterion Collection, que es esta colección que reeditó, por cierto, recientemente Mulholland Drive en una edición. Son ediciones como autorizadas por los directores y que están cuidadas así, pero bueno, al dedillo, ¿no? Entonces, este documental, para quien se interese por indagar sobre todo en el proceso, aquí es específicamente el proceso creativo de Lynch, o sea, vamos a ver a Lynch trabajando en su estudio en California. ¿Quieres que el tráiler? Igual ¿sí? Y podemos ir platicando. Va. Porque es así. ¿Y dónde lo compraste? Por Amazon. I think every time you do something, sometimes the past can conjure those ideas. Like the past colors them. In those days, my world was no bigger than a couple of blocks. Huge worlds are in those 2 blocks. Fantastic dreams. Big love. Like seeing something otherworldly. All I wanted to do was paint. It was like I couldn't control it. It just makes you think of stories. Sickness, corruption, fear in the air. It was so good for me. I could imagine a whole world. It doesn't exist. I had tremendous freedom. My own little place. It really would be such a world.
pues ese es el tráiler del documental que, como les digo, se llama The Art Life. Es como decíamos al principio, pues estamos hablando de no solo un cineasta, sino un artista multidisciplinario que se mueve en muchos terrenos artísticos. Aquí nos están diciendo, efectivamente, hay un disco, no solo un disco, hay varios discos con música de David Lynch, que a mí en lo particular me gusta mucho. Tiene uno en particular, una de las canciones que más me gusta de Lynch es un cover de Bob Dylan, que es la balada de, se me escapa ahorita el nombre, pero bueno, está uno de los, creo que es el disco más reciente, el álbum de música más reciente de Lynch. Y hablando de la vida de arte, yo aquí les voy a presumir esta joya que pude comprarme hace ya algunos añitos, si alcanza a ver, ¿verdad? Más que lo voy a mover para acá, mejor así. Es un catálogo, pues bastante choncho, como lo podrán ver, de una exposición que tuvo Lynch en París, en la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo, que se llamó, y tiene que ver mucho también, creo que coincide conmigo, Verónica, con el hinduismo, con lo que hemos estado hablando de la meditación, que se llamó The Air is on Fire. El aire se está quemando, o el aire está en llamas, ¿no? Entonces, los elementos, ahí, aire y fuego, ¿no? Unidos, y pues es un catálogo maravilloso. Me salió en un buena lana, me quemé aquí, pero es un catálogo maravilloso que tiene además varios textos y 2 CDs con entrevistas a David Lynch y textos sobre y de David Lynch en torno de su arte. No sé si esté disponible. Insisto, lo compré en París, justamente en la sede de la exposición, en la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo, pero ahí, esto fue año 2010, recuerdo perfectamente, y ahí fue cuando al entrar en contacto ya con el arte de David Lynch ya en forma de exposición, pues ya me di cuenta de efectivamente que Lynch desborda por mucho el formato de la pantalla, ¿no? Sea de la televisión o del cine. Él es un artista interdisciplinario y multidisciplinario. Me están preguntando aquí el título del catálogo, lo repito, es The Air is on Fire, como el aire se está quemando o el aire está en llamas, y este fue el nombre de la exposición que estuvo itinerando por distintas ciudades de Europa, entre otras París, que fue cuando yo pude ahí hacerme de este catálogo. Repito el nombre, The Air is on Fire, así se llama el catálogo. ¿Y lo compraste en Amazon también? ¿O? No, en París directamente, en la Fundación Cartier, justamente en el museo, que es la Fundación Cartier. Ahí pude comprar este librote, que sí, digo, así me costó. En ese momento no recuerdo si pagué sobrepeso, pero debí pagar porque pesa un montón. Pero bueno, sí, vale mucho la pena. Pues no sé, si quieres vamos cerrando ahí con sí, ideas. Justamente. Bueno, quería aprovechar esto antes de ya pasar a la última fase, que sería hablar un poquito también de por qué Lynch está en tu libro más reciente, y cerrar con Rabbits 1, con el cortito. Pero bueno, justo retomando esto que decías, y lo estaba pensando ayer o antier mientras me bañaba. Yo cuando es un buen momento para la meditación, digamos, guiada, ustedes mismos, es durante la ducha. Nada más no me desperdicien agua, o sea, rapidito, por favor, porque el agua al caer genera un ruido blanco, y el ruido blanco nos permite inconscientemente poder conectar de manera más fácil con nuestro mundo interior. Entonces, cuando uno está en el baño, por eso a veces tenemos ideas y cosas bien interesantes, ¿no? Y cuando me bañaba ayer, también hoy me bañé, pero eso fue ayer, decía, qué interesante, ¿no? De pronto estamos como acostumbrados a ser ídolos de las personas, ¿no? Y muchas veces ni siquiera nos fijamos en o no le damos tanto peso a la obra, sino al personaje, y los idolatramos tremendamente, ¿no? Y yo pensaba en mi relación con Lynch, que es de esas personas que podría parecer que soy su superfan, y lo soy, pues, pero decía, es que más allá de él, de Lynch, del personaje, de su mentecilla, es como lo que nos suelta y nos deja a nosotros para que reflexionemos, ¿no? Es justamente, yo creo que el arte de la vida es ese, no ser unos personajes que nos querramos que nos admiren y nos pongan en un altar, sino realmente aprender a entender la vida como un lienzo en blanco donde podamos generar arte, y donde ese arte además sea parte de esta vida que tenemos, ¿no? Sea lo que sea, realidad aparente o no, pero que estamos aquí.
Y entonces, mientras hagamos como Lynch lo promueve, un arte de nuestra vida, pues ya estaremos del otro lado, más, y no vamos a ganarlo endiosando a las personas, ¿no? Entonces eso lo aclaro solo porque, si bien creo que es muy interesante admirar a personas como Lynch, pues sobre todo esto que nos deja y que podríamos hablar por mucho tiempo, Mauricio. Sí, coincido contigo, ¿no? Yo estuve a punto de traer a Lynch a México. Así me quedé en el filo en el filito. Fue para invitarlo a participar en un encuentro de novela negra que yo coordiné durante 3 años, ayudé a coordinar, era fui uno de los creadores y coordinadores en San Luis Potosí, se llamaba el Festival Huellas del Crimen, y no recuerdo para qué edición, creo que fue para la 3ª, donde yo propuse, justamente fue a través del amigo que les comenté al principio, Barry Gifford, autor de la novela Wild at Heart y guionista de Lost Highway, co-guionista de Lost Highway. Fue a través de Barry como llegué al contacto del asistente personal de Lynch, un tipo, por cierto, sumamente amable, que entendió y me dijo, oye, pues agradezco mucho esto. Y pues estuve ahí, ya se acuerdan, seguimos con esto del hinduismo y el budismo, los 6 grados de separación, ¿no? Que nos separan, valga la redundancia, de cualquier ser humano en el planeta. Pues aquí con Lynch fueron nada más 2 grados de separación, porque fue Barry y el asistente de Lynch, ¿no? Y finalmente no pude traerlo porque por interpósita personal, por asistente, Lynch agradeció el gesto, me dijo que además cualquier cosa por Barry, hacía cualquier cosa, que por eso como entré directo ahí a la cocina, ¿no? Por Barry Gifford, porque siguen teniendo una amistad muy, muy estrecha. Pero me dijo que no podía porque estaba preparando una nueva exposición. Luego ya se complicaron las cosas, luego vino la pandemia y bueno, pues ya todo se fue al traste, ¿no? Pero pues ahí está como ese contacto y esa posibilidad, ese sueño que yo tengo de en algún momento, por lo menos, ahora sobre todo con esta facilidad que nos ha brindado la tecnología, quizá que se pueda hacer un Zoom o un StreamYard con Lynch obviamente en el marco de algún evento. No sé, ahí yo tengo esos 2 grados de separación nada más con David Lynch, y pues la verdad yo sí estaba muy entusiasmado ante la posibilidad de traerlo a México. No era la primera vez que iba a venir acá a México, curiosamente, la primera exposición, o una de las primeras exposiciones que tuvo como artista David Lynch fue en Puerto Vallarta, hace muchos, muchos años, ¿no? Sí, no era David Lynch, creo que fue en los años 80, si la memoria no me falla, estaba como por la época de Terciopelo Azul, y todavía hay gente, por supuesto, que se acuerda de, no manches, pues David Lynch estuvo en Puerto Vallarta en una exposición, ¿no? Pero bueno, pues ahí está ese detalle curioso, ¿no? Oye, Mauricio, pues vamos a hacerlo realidad. O sea, yo te ayudo, dime, y quien vea esta charla casual y tenga también la posibilidad de apoyarnos, pues le entramos y ¿por qué no? Como tú dices, ya sea a nivel virtual, así una conversación nuestra casual, o realmente hacer algo, estaría muy bien. Yo te ayudo, amigo, así es que ya. Ok, pues ya quedamos en ese compromiso de estar. Sí, claro. Muy bien. Y pues justo hablando de tratos entre Mauricio y yo, esta charla surge porque Mauricio recientemente presentó un libro con la editorial Turner que se llama Un perro rabioso, noticias desde la depresión, que aquí lo tengo, miren, y que tuve el honor de presentar en alguna de las múltiples presentaciones que ha tenido y seguirá teniendo, porque eso sí está calientito, ¿no? Es como un estreno, es un libro que se lee en una sentada y que habla justamente pues, sobre toda esta cuestión, todas las cuestiones relacionadas con la depresión, y justamente en un capítulo del libro, o en una parte del libro, Mauricio habla de la depresión en el cine de David Lynch, y particularmente pues en Mulholland Drive, justamente como ahora sí que por el caso de nuestra Naomi, ¿no? de que finalmente termina suicidándose justo por estar en esta cuestión de la depresión que la lleva a querer otra vida, a soñar estas cosas, y a padecer muchísimo. Entonces cuéntanos ya así como cierre, mi querido Mauricio. Claro. ¿Por qué está Lynch ya dije por qué, pero ¿por qué tú lo seleccionaste y qué onda con Un perro rabioso y qué sigue?
Bueno, pues lo seleccioné primero, pues el libro, como tú, gracias Verónica por haberme acompañado en esta presentación y gracias por hablar de él en este otro espacio. Pues es un libro que registra mi experiencia personal con la depresión, con 2 brotes depresivos que tuve en 2014 y 2018. El de 2018 fue el que me llevó a escribir primero en Twitter como lo que terminaría convirtiéndose en Un perro rabioso, el libro ahora publicado por la editorial Turner. Y pues cuando estaba yo en ese proceso depresivo del 2018 y estaba escribiendo en Twitter este hilo larguísimo con mi día a día de mi padecimiento depresivo, volví a ver como una especie de terapia de choque varias películas de David Lynch, entre otras Mulholland Drive, que como ya he dicho, ya perdí la cuenta de cuántas veces la he visto. Y me llamó particularmente la atención, pues yo estaba, insisto, en el pleno fondo del pozo depresivo y ahí en medio de esa oscuridad quería más oscuridad, ¿no? Porque esa terapia de choque con más oscuridad, en este caso de David Lynch. Y ahí fue cuando me cayó el 20 de que Mulholland Drive es una película sobre la depresión causada por una obsesión, por una celopatía, ¿no? Porque el personaje de Naomi Watts es una celópata. Y es eso, una película sobre la depresión. Ahí está, efectivamente, los 2 cuartos que hemos mencionado, ¿no? Este es el de Mulholland Drive, este es el de Twin Peaks. Twin Peaks, ahí está, efectivamente. Qué curioso que el enano no salga de esos cuartos, ¿no? Está primero en el de Twin Peaks y luego lo pasa, David Lynch al de Mulholland Drive, ¿no? Pero es el mismo actor y es casi el mismo personaje. Entonces, pues eso, como decía, volví a ver varias películas de Lynch, entre otras Mulholland Drive, y ahí fue cuando me cayó el 20, dije, este hombre, y tú lo acabas de mencionar, Verónica, sabe lo que es la depresión. O sea, solo alguien que ha estado ahí, en ese abismo, sabe el estado absolutamente alterado de conciencia que genera un proceso depresivo. Cómo todo te parece, si recordemos el personaje de Naomi Watts en el segundo hemisferio de Mulholland Drive, cómo toda su realidad está distorsionada e inclusive la cámara hace como de repente se desenfoca la cámara, ¿no? Y luego como que está fijando la mirada en una lámpara o en las lámparas que tanto le gustan a Lynch también, por supuesto, por cierto, y de repente está fijando, como digo, la mirada de Naomi Watts y se desenfoca la cámara y se hace un movimiento raro, ¿no? Esta parte, sí, ¿no? Cuando contesta la llamada y que además es ya, creo que cuando también despierta del sueño, no me acuerdo qué es así su carita. Exacto, sí. Que también, nos podríamos seguir, como tú dices, porque hay mucho que decir de Lynch. Están los teléfonos, están las lámparas, los teléfonos son importantísimos para Lynch, son umbrales o medios de comunicación entre un lado y el otro de la realidad, ¿no? O entre realidades alternas. Pero bueno, me doy cuenta de esto, de que, como decía, que Lynch es alguien que sabe perfectamente de qué va la depresión y de qué van los estados alterados de la conciencia y los estados alterados mentales. Y pues bueno, por esa razón me puse a escribir, cuando estaba llevando yo mi diario de la depresión, me empecé a escribir sobre Lynch y empecé a pues hacer esta relación que hago, estos vínculos que hago en el libro con el cine de Lynch y los trastornos mentales, específicamente la depresión. Otro personaje depresivo, por supuesto, es el saxofonista que interpreta Bill Pullman en Lost Highway. Otro celópata. Ahí tenemos 2 películas que son, para mí, son películas casi gemelas, ¿sí? Porque la obsesión de Bill Pullman también con Patricia Arquette y luego con este desdoblamiento, la dualidad que también es tan importante en el cine de Lynch, pues ahí está también, ¿no? Y en ambos casos, en el personaje de Bill Pullman en Lost Highway y el personaje de Naomi Watts en Mulholland Drive llegan a actos muy violentos, ¿no? En el caso de Bill Pullman, al asesinato de su mujer, y en el caso de Mulholland Drive, al suicidio, como tú ya mencionaste, o sea, a la autodestrucción. En un caso es Lost Highway la destrucción del otro, y en el Mulholland Drive es la autodestrucción, ¿no? La autoaniquilación. Entonces, pues imagínate todo eso que se me vino a la cabeza cuando estaba volviendo a ver estas películas de Lynch. Por eso lo decidí incluir en mi libro y por eso hay un apartado dedicado a Lynch, a la manera, como decía hace unos momentos, de llevar la noción freudiana de lo siniestro al extremo, de lo familiar que se torna extraño, porque una de
por lo menos en mi caso, en mi proceso depresivo, una de las cosas más fuertes que me ocurrió a mí fue que mi ámbito doméstico, y específicamente el del dormitorio, se volvió un ámbito siniestro. Es decir, fue algo familiar que se me tornó ajeno, que se tornó extraño, como son las habitaciones de David Lynch. Y muchas veces en la noche, bueno, al grado de que tuve que salirme del departamento durante varios días. No podía estar en mi departamento porque sentía que había presencias ominosas como el Bob. Es lo que te iba a decir, que estaba Bob abajo de tu cama. Sí, no, bueno, eso y peor, porque es tu propia conciencia que se vuelve contra ti y que genera esas seres, ideas de los que hablábamos hace un momento del cine de Lynch, los genera en tu propia cabeza y no puedes estar. Yo no podía estar en mi dormitorio, no pude estar durante días en mi dormitorio. El solo hecho de pensar de que avanzaba el día y que tenía que, llegaba la noche y que tenía que ir a ese espacio que se había vuelto contra mí, no lo puedo describir, porque es una sensación que realmente te va como agarrotando, ¿no? Entonces, pues todos esos vínculos los hice a la hora de estar escribiendo sobre David Lynch y mi propio periodo depresivo, ¿no? Y como reitero, porque sí me parece que hay que ver también otro filón, con otro lente con el que hay que ver el cine de Lynch, es el lente de los trastornos mentales, y específicamente de la depresión, de la psicosis, de la esquizofrenia. O sea, es realmente alguien que sabe mucho de eso, porque ahora, pues tú lo mencionabas, Verónica, estuvo en ese proceso él mismo, ¿no? Entonces, ahí está eso en su cine. Exacto, porque a fin de cuentas, Mauricio, y ya es como mi último comentario antes de que nos des las generales, de la información general de tu libro, yo creo que el gran papel o la gran función de la creación, podría decir del arte, pero vamos a decir, prefiero siempre decir que la creación es justamente, pues, como apoyarnos en este camino de la vida, ¿no? O sea, puede ser que, o sea, la creación tiene una parte de entretenimiento sin duda, pero yo creo que el arte en realidad, o sea, el arte chido, ¿no? La creación que viene como desde lo más profundo del ser humano que lo está generando, pues tiene como ese objetivo ser un asidero, ¿no? Donde podemos agarrarnos para entender cosas de la vida, para sentirnos comprendidos, no sentirnos solos, ¿no? Para poder explorar otras posibilidades que en una de esas a lo mejor nos dan una respuesta, ¿no? Que nos puede ayudar. Entonces, a fin de cuentas, y creo que esa va a ser esa es mi idea, que sea una constante en estas charlas de placer consciente, pues que hablemos de cosas que nos sirvan justo de asideros y de inspiraciones y de abrazos, para que en estos tiempos aciagos que vivimos, pues nos sirvan de algo, ¿no? Entonces, gracias a gente que hace este tipo de cosas, estas creaciones, como en tu caso, Mauricio, que escribiste, entre otros libros que has escrito, porque es un autor muy prolífico, busquen toda su obra, síganlo en sus redes sociales, que ahorita nos las das, pues que busquen un perro rabioso, porque además puede ser que les sirva incluso, ¿no? Si están pasando un momento tremendo, depresivo y todo, que encuentren en las palabras de Mauricio, pues una asidera y un apapacho. Entonces, pues aquí está, Mauricio, ya para despedirnos y dejar a nuestros fieles seguidores y seguidoras con el corto de los Rabbits de claro. Lynch. Cuéntanos, si viene otra presentación de Un perro rabioso, ¿dónde lo consiguen? ¿Cuánto cuesta? Y demás, mi querido amigo. Bueno, el precio sí se los voy a quedar ahora sí que a deber, nunca mejor dicho, ¿no? Pero es un libro que se puede encontrar, afortunadamente está muy bien distribuido. Le agradezco una vez más a la editorial Turner y a los amigos tanto de Turner México como de Turner España, que lo estén moviendo tanto. Es un libro que está en sus librerías de confianza, como se dice, ¿no? En Ciudad de México, pues bueno, está en el Parnaso, está en Gandhi, está en el Péndulo, está en el Sótano, y también se puede conseguir, por supuesto, por Amazon, ¿no? Está también en formato digital, o sea, está en formato del libro electrónico, entonces se tiene la posibilidad de comprarlo en libro impreso o en libro electrónico. Y bueno, pues es un libro que ahí va, ¿no? Ahí va caminando, gracias a personas como tú, Verónica, tan generosas y tan cariñosas que me han apoyado en esta, pues, promoción de este título que ha sido, como he dicho muchas veces, el libro más difícil que he escrito hasta ahora, de los 15 libros que he escrito, que he publicado. Tengo más escritos, pero no están todavía publicados. Es el más difícil, sin duda, porque es un libro que me toca directamente a mí, es un libro donde me expongo yo,
¿no? Ahora sí que para usar un mega lugar común, en carne viva, pues ahí estoy, en ese proceso depresivo que me tocó padecer y que pues estoy controlando. De la depresión, por desgracia, uno no se cura. Uno aprende a comprender eso, aprende a comprenderse como persona afectada por la depresión, y por eso está la metáfora del perro rabioso. Una vez que ese perro, que es la depresión, te muerde, pues como cuando un perro furioso te muerde, ahí se queda la señal, ¿no? Ahí se queda la marca. Entonces es un libro que está ahí muy a la vista, por así decirlo. Yo estoy aquí me están poniendo de Turner, gracias. Está en 250 pesos el formato impreso, gracias Eric. Y bueno, eso sí, en ebook, no sé en cuánto esté costando, pero ahí está, como les digo, estas dos opciones. Y también me decías tú, Verónica, pues no, hablas en plural de redes sociales, nada más tengo una red social, ya me quedé con una, ¿no? Nada más, que es Instagram, donde estoy pues también tratando de seguir, como tú has comentado, en la creación. A mí también me gusta más la palabra creación que la palabra arte en muchos sentidos. Entonces, ahí en Instagram me pueden encontrar como Mauricio-Montiel-Figueiras, o sea, mi nombre dividido por guión bajo, todo en bajas, en letras bajas. Y ahí estoy compartiendo ahorita lo que estoy haciendo, por ejemplo, desde hace unos días a la fecha, y para mí ha sido muy estimulante. Espero que a los lectores también les resulte igual de estimulante. Es releer. Por cierto, aquí voy a poner la edición que estoy releyendo, La Divina Comedia de Dante, ¿de quién más va? Ahora sí que buen viaje, amigo. Sí, no, bueno, ya es la segunda vez que la leo. Ya la leí en 2018, cuando todavía estaba en Twitter, y ahora la estoy releyendo porque se cumple en este año se conmemoran 700 años de la muerte de Dante Alighieri, ¿no? Y el ebook, gracias otra vez, Eric, está en 170 pesos. Ahí está, entonces impreso 250, ebook en 170, y les decía que ahora lo que estoy haciendo en Instagram es darme un paseo por todos los grabados maravillosos de Gustave Doré, este gran artista francés que hizo una edición ilustrada en el siglo XIX de la Divina Comedia, y pues estar ilustrando cada uno de los, ahora sí que volver a ilustrar lo que ilustró Gustave Doré. Estoy haciendo una selección de versos de cada uno de los cantos de la Divina Comedia, acompañado por el respectivo grabado de Gustave Doré. Y para terminar, por cierto, Un perro rabioso concluye con la Divina Comedia, que para mí sí, ha sido una lectura fundamental. Esta edición de Editorial El Acantilado, la verdad, vale la pena todos los pesos que cuesta, porque es una edición cara, como muchas de las ediciones de Acantilado, pero la traducción de José María Micó es realmente, inmejorable. La gente que no se ha querido acercar porque le parece difícil, y lo que pasa es que también hay traducciones de repente que vuelven muy oscuro el original, ¿no? Y esta traducción específicamente lo vuelve muy accesible. Entonces, pues ahí está la recomendación para que lean o relean a Dante en estos 700 años de su muerte. Y también, pues como digo, mi libro, Un perro rabioso, cierra justamente con una estampa de la Divina Comedia. Ahí está, justamente. Ay, pues Mauricio, como siempre, ha sido todo un placer conversar contigo. Ya conversaremos también de la Divina Comedia, probablemente. Bueno, pues encantado. Porque platicamos sabroso. Muchas gracias por apadrinar esta serie de charlas casuales que, bueno, pues justamente como su nombre lo indica, buscan esta conversación como podríamos tener en un cafecito, como podríamos tener en público, ¿no? Lo que hacíamos antes en las librerías, y que, pues mi idea es acercarnos, insisto, a esta noción del placer consciente, de encontrar en todo lo que nos rodea cosas buenas, dentro de todo el mar de cosas horribles que existen, para, pues, digo, y cuando hablamos de placer consciente no es vivir en un mundo rosa, ¿no? No es cerrar los ojos, sino realmente abrirlos, pero más, y no olvidarnos siempre de lo bueno frente a todo eso malo que está ahí existiendo alrededor. Y pues aprender a vivir con placer, ¿quién no va a querer eso, no? De todo el tiempo estar disfrutando de eso. Entonces vamos a hablar de muchos temas aquí en Placer Consciente. Obviamente van a estar mis temas tabú. Vamos a hablar de
de tantra también, ¿no? De sexualidad sagrada, vamos a hablar de cannabis, de un chorro de cosas de cannabis, vamos a entrevistar también a creadores de diferentes áreas o tener estas charlas casuales para que sepan pues un poco más de sus vidas y obras, ¿no? Fuera como de las promociones que a veces, y tú lo sabes, Mauricio, como periodista, nos involucramos en estas, como promociones, ¿no? Hablando un poco de lo mismo, y aquí la idea es salirnos de pronto del guión y hacerlo rudimentario y con el corazón. Ya saben que así son mis ondas. Entonces, pues muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta primera emisión de Placer Consciente. Gracias, Mauricio. No, gracias a ti, gracias a ti. Me dicen que vuelva a poner, bueno, me dicen que lo ponga en Instagram, pero aquí está otra vez la imagen de la Divina Comedia, es Editorial El Acantilado. Y aquí, como originalmente, o sea, no dice La Divina Comedia, pero se llama nada más Comedia, como también es el título, como el título que pensó Dante originalmente. De repente pongo, creo que hoy subí esta imagen, a quien me lo está preguntando por ahí, Alejandro Perea, lo subí en las historias, en mis historias de Instagram, por ahí también está la portada de esta versión de la comedia. Y pues un gusto, ahora sí que un placer, querida Verónica. No, como siempre, Mauricio, gracias por tu tiempo. Y pues aquí vamos a estar, búsquenos en Facebook, pronto también estaremos en el canal de YouTube, y pues nos vamos a despedir con este clip de Rabbids 1 que me compartiste, Mauricio. Ya lo vamos a poner como en la pantalla completa. Claro. Y pues a cotorrear lo que resta de este martes y a disfrutar la vida, mis queridos amigues, que pues para eso estamos, ¿no? Si no, ¿para qué? Digo, tenemos todos los infiernos de Dante, hay que recorrerlos, pero exacto, que al menos después lleguemos al paraíso. Bueno, pues hasta la próxima. Gracias, Mauricio, y déjenme compartirles aquí bueno, primero voy a poner pantalla completa y luego ya les vamos a compartir este clip.
I am going to find out one day. When will you tell it? Were there any calls? What time is it? I have a secret. There have been no calls today. I am not sure. A coincidence. Do not forget that today is Friday. Where was it? I hear someone. There is something I would like to say to you, Susie. Oh? It must be after 7 p.m. I have heard those things being said before. I will bet you are both wondering. It is still raining. I have misplaced it. I am sure of it now. All day. It was a man in a green suit. Why? It may even be later. I am going to get them. Where was I? I only wish that they would go somewhere.
I almost forgot. Were you blonde? Susie? I could hear it also. When it happens, you will know it. Studien Waterloo Belvedere Balthazar Alpha Dawan Instance Bueno, para mí, somos civiles. There was a call for you earlier in the day. We are not going anywhere. I almost forgot. I knew that was what happened each time I thought about it. Are you going to tell? It is the rain. I was wondering when Susie was going to do that. Who was it? It must be the rain. It is 11:15 p.m. It is dark outside. Quiet.
Let me tell you. I do not think it is the rain. He goes to work each morning, and then he comes back home each night. It may have been a coincidence. It did not happen that